Nunca imaginé que una simple reforma en mi casa podría cambiar mi vida para siempre. Hasta el día de hoy recuerdo la herramienta del carpintero trabajando sin cesar en ese calor sofocante. Hola. Soy Sofía. Tengo 32 años. Casada desde hace 8 con Ricardo. Un hombre ocupado. Siempre involucrado en sus negocios. Aparentemente teníamos una vida perfecta. Pero la verdad es que me sentía sola. Invisible. La casa grande y silenciosa era el reflejo de lo que pasaba en mi corazón. Fue entonces cuando decidí hacer una reforma en nuestra cocina. Algo para distraerme. Algo que me diera una sensación de control sobre alguna parte de mi vida. Ricardo. Como siempre. Delegó la tarea en mí. Haz lo que creas mejor. Sofía. Dijo como si las decisiones de nuestra casa no le importaran. Comencé a buscar profesionales y, a través de una recomendación, encontré a Marcos. Un carpintero experimentado que, según decían, hacía milagros con la madera. Cuando llegó por primera vez, no estaba preparada para el impacto que su presencia tendría en mí. Marcos era diferente de todos los hombres que había conocido. Alto. Fuerte. Con una barba cuidadosamente descuidada y una mirada penetrante que parecía ver cada rincón de mi alma. Sus brazos musculosos, marcados por el trabajo duro, eran un recordatorio constante de su innegable masculinidad. Pero había algo más en él. Una confianza natural. Una aura de poder silencioso que me intrigaba. El primer día llegó con sus herramientas. Listo para comenzar el trabajo. Y fue entonces cuando todo comenzó. Buenos días. Señora Sofía. Dijo con una voz grave y ronca que parecía reverberar dentro de mí. Forcé una sonrisa tratando de ignorar el escalofrío que subió por mi espalda. Buenos días. Marcos. Por favor. Llámame Sofía. Respondí, intentando mantener la compostura. Él asintió. Sus ojos nunca dejando los míos mientras comenzaba a organizar sus herramientas en el banco. No podía apartar la mirada. Parecía tan diferente. Cada movimiento era cuidadoso. Preciso. Como si estuviera acostumbrado a manejar cosas delicadas. Pero al mismo tiempo tuviera el poder de moldearlas a su voluntad. Me quedé allí, observando, fingiendo estar interesada en la reforma. Pero en realidad cada segundo a su lado parecía intensificar algo dentro de mí. Algo que no había sentido en mucho tiempo. No me malinterpretes. Amabas a Ricardo. Pero había un fuego encendiéndose en mí que apenas podía controlar. La mañana siguiente. Marcos llegó temprano de nuevo. Estaba en la cocina preparando café cuando él entró, trayendo consigo el olor a madera y sudor. Un aroma masculino. Casi primitivo. Que aceleró mi corazón. ¿Quieres un café? Marcos. Pregunté, tratando de mantener mi voz firme. Me miró con una sonrisa enigmática. Aceptó. Sofía. Le entregué la taza. Nuestras manos se tocaron por un breve momento. Un toque que, para mí, pareció durar una eternidad. Nuestras miradas se encontraron y, por un segundo, el aire se volvió pesado. Cargado de algo indescriptible. Tomó un sorbo del café. Sus ojos aún fijos en los míos. El café está excelente, dijo. Pero, de alguna manera, sonaba como si estuviera hablando de algo mucho más profundo. Sentí que mis mejillas se sonrojaban y me di la vuelta, tratando de disimular la tensión que crecía dentro de mí. Los días pasaron y Marcos continuaba trabajando en la reforma. Cada vez que venía mi corazón latía más fuerte. Comenzamos a conversar más. Sobre cosas triviales al principio. Pero pronto estábamos discutiendo nuestras vidas. Nuestros sueños. Nuestros deseos. Parece que siempre estás tan sola aquí. Sofía. Comentó un día. Mientras ajustaba una estantería. Lo miré. Sorprendida por su percepción. A veces me siento así. Confesé. Tal vez por primera vez admitiéndolo en voz alta. Él dejó de hacer lo que estaba haciendo y se acercó a mí.
Un hombre debería cuidar mejor de una mujer como tú. No sabía qué responder. Esa frase quedó resonando en mi mente durante horas. Días. Tenía razón. Era joven. Vibrante. Pero había una parte de mí que estaba muriendo lentamente. Asfixiada por la soledad y la falta de atención. Marcos y yo comenzamos a conversar cada vez más. Y cuanto más lo hacíamos, más sentía un deseo creciente por él. Era diferente a Ricardo. No solo físicamente, sino en su actitud. En su manera de ser. Me hacía sentir viva. Deseada. En una tarde calurosa. Cuando Ricardo estaba en otro de sus interminables viajes de negocios. Marcos y yo estábamos solos en casa. Llevaba un vestido ligero. Casi transparente. Que se ajustaba a mi cuerpo cada vez que me movía. No fue intencional. O al menos traté de convencerme de que no lo era. Marcos estaba terminando el trabajo en la encimera de la cocina. Me acerqué para ver cómo estaba quedando. Cuando estuve a su lado, pude sentir el calor de su cuerpo irradiando hacia el mío. El ambiente se cargó. Y sabía que estabas a punto de cruzar una línea peligrosa. Sofía, susurró. Su voz más ronca que nunca. Lo miré. Nuestros rostros a solo centímetros de distancia. Marcos. Yo, comencé. Pero no pude terminar la frase. La verdad era que no quería hablar. Quería sentir. El momento parecía interminable. El mundo a nuestro alrededor desapareció. Y solo quedábamos él y yo. Entonces, sin más resistencia, Marcos me atrajo hacia él. Y sus labios encontraron los míos. El beso fue intenso. Cargado de todo el deseo reprimido que sentíamos el uno por el otro. Era como si todos los años de soledad, todos los sentimientos no expresados, se manifestaran en ese único momento. Sus brazos fuertes me sujetaron con firmeza, mientras sus manos exploraban mi cuerpo con una urgencia que nunca había experimentado antes. Su toque era como fuego, quemando mi piel, encendiendo cada parte de mí. Me entregué completamente, sin pensar en las consecuencias, sin pensar en nada más que en el hombre que me estaba haciendo sentir viva de nuevo. En los días que siguieron, nuestros intercambios se volvieron cada vez más intensos. Cada momento que pasábamos juntos era una deliciosa tortura. Un juego de seducción que ambos sabíamos que era incorrecto, pero del cual no podíamos escapar. Marcos continuaba su trabajo en la cocina. Pero cada vez que estábamos solos, nuestros encuentros se volvían más atrevidos. Besos robados entre los muebles. Toques rápidos e intensos mientras fingíamos discutir detalles de la reforma. Estaba jugando con fuego. Y lo sabía. Fue una noche en la que la tensión finalmente se volvió insoportable. Ricardo estaba afuera y Marcos y yo estábamos en la cocina. Como siempre. Pero esta vez había algo diferente en el aire. Una electricidad que hacía que cada respiración, cada movimiento, estuviera cargado de deseo. Estaba al borde de perder el control. Y él lo sabía. Se acercó a mí. Más cerca de lo habitual. Sus ojos fijos en los míos. Como si me desafiara a retroceder. Pero no retrocedí. Al contrario. Di un paso hacia él. Rompiendo la distancia que nos separaba. Me agarró por la cintura y me levantó, colocándome sobre la encimera que acababa de construir. La ironía no pasó desapercibida para mí. El hombre que había contratado para transformar mi casa estaba, de hecho, transformando mi vida de una manera que nunca podrías haber previsto. Mientras me besaba, sus dedos hábiles deshacían los botones de mi vestido, revelando mi piel. Poco a poco. Mi corazón latía tan rápido que casi podía oírlo. Estaba perdida. Completamente a merced de ese hombre que había entrado en mi vida como un huracán. Esa noche lo cambió todo. Hicimos el amor con una intensidad que nunca había experimentado. Cada toque, cada beso estaba cargado de una pasión cruda y salvaje que me dejaba sin aliento. Era como si estuviéramos tratando de compensar todos los años de deseo reprimido en una sola noche.
Cuando finalmente paramos. Jadeantes y sudorosos. Tumbados en la encimera de la cocina. Supe que no había vuelto atrás. Había cruzado una línea y mi vida nunca volvería a ser la misma. Pero en lugar de sentirme culpable, sentí una libertad que no sabía que necesitaba. Estaba viva. Finalmente viva. Y todo gracias al hombre que, con sus herramientas, no solo reparó mi casa, sino que también restauró mi espíritu. En los días que siguieron, comencé a preguntarme qué significaba realmente lo que Marcos y yo habíamos vivido. Estaba claro que era más que una simple aventura de una noche. Había algo más profundo entre nosotros. Algo que me inquietaba. Pero al mismo tiempo me llenaba de una sensación de excitación constante. Ricardo regresó de su viaje de negocios y, como siempre, apenas notó los cambios en la casa o en mí. Está inmerso en sus propios problemas y su indiferencia. Que antes me lastimaba. Ahora me parecía irrelevante. Tenía a Marcos y eso era todo lo que importaba. Pero la realidad pronto comenzó a infiltrarse en mi mente. ¿Qué pasaría si Ricardo se enterara? ¿Qué es lo que realmente quería de Marcos? ¿Sería posible transformar ese deseo intenso en algo duradero? ¿O estábamos condenados a consumirse en una llama que se extinguiría tan rápidamente como se había encendido? Una tarde. Mientras Marcos estaba finalizando los últimos detalles de la reforma, Ricardo llegó a casa más temprano de lo habitual. Yo estaba en la sala, sintiendo una creciente tensión. Cuando escuché las voces en la cocina, mi corazón se aceleró. Corrí hacia allí, encontrando a Ricardo parado en la puerta, mirando fijamente a Marcos. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó su voz cargada de desconfianza. Marcos, siempre tranquilo y controlado, simplemente levantó la mirada hacia mí, como si esperara mi reacción. Sabía que ese era el momento de la verdad. Todo podía desmoronarse en segundos. Estamos finalizando la reforma de la cocina, respondí, tratando de mantener la calma, pero sintiendo como la tensión crecía dentro de mí. Ricardo miró a su alrededor, sus ojos analizando cada detalle de la cocina que ahora parecía tan diferente. Finalmente volvió su atención hacia mí. Sus ojos se estrecharon. Parece que has pasado bastante tiempo aquí con él. La acusación estaba implícita, pero no tenía pruebas. Aún así, la forma en que lo dijo me hizo estremecer. Marcos continuó trabajando, pero sabía que estaba atento a cada palabra. Marcos ha hecho un trabajo increíble, dije, intentando desviar la conversación. Creo que la cocina nunca ha estado tan bonita. Ricardo simplemente asintió. Pero el desconcierto era palpable. Sabía que sentía que algo estaba mal. Pero no sabía exactamente qué. Por el momento estábamos seguros. ¿Pero por cuánto tiempo? Después de esa tarde, las cosas se volvieron aún más tensas entre Ricardo y yo. Comenzó a prestarme más atención. A hacer preguntas sobre mi día. Sobre el trabajo de Marcos. Podía sentir cómo crecía la desconfianza y sabía que, si no tomaba una decisión pronto, todo saldría a la luz. Fue entonces cuando Marcos y yo comenzamos a planear una fuga. La idea de dejar todo atrás. De empezar una nueva vida a su lado. Era tentadora. Me prometió que iríamos a un lugar distante, donde nadie nos conociera, donde podríamos vivir nuestro amor sin miedo. Pero había algo que me retenía. Tal vez era el miedo a lo desconocido o tal vez era la parte de mí que todavía se preocupaba por Ricardo. Aunque de una manera diferente. Estaba dividida y la indecisión me corroía. Cierta noche, después de que Ricardo se durmió, fui a la cocina, donde Marcos todavía estaba trabajando. Como si ese fuera su último servicio antes de dejar mi vida. Dejó lo que estaba haciendo y se giró hacia mí. Sus ojos oscuros fijos en los míos. Tenemos que decidir. Sofía. No podemos seguir así. Dijo su voz llena de una mezcla de deseo y urgencia. Sabía que tenía razón. Esa situación era insostenible. Pero, ¿cómo tomar una decisión que podría cambiar mi vida para siempre? Me acerqué a él.
sintiendo la familiar electricidad en el aire. Me atrajo hacia él y, una vez más, sentí el calor de su cuerpo contra el mío. Pero esta vez había algo más. Una despedida silenciosa. Como si ambos supiéramos que ese podría ser nuestro último encuentro. Marcos. Yo. Comencé. Pero las palabras se quedaron atascadas en mi garganta. Quería irme con él. Quería dejar todo atrás. Pero algo me lo impedía. No necesitas decidir ahora. Pero no podemos seguir viviendo esta mentira. Dijo. Sus labios rozando los míos en un beso suave. Lleno de tristeza. Al día siguiente me desperté decididas a hablar con Ricardo. No sabía exactamente qué iba a decir. Pero sabía que necesitaba ser honesta. Necesitaba tomar una decisión. Por más dolorosa que fuera. Llamé a Ricardo para así hablar y me miró con una mezcla de preocupación y curiosidad. ¿Qué pasó? ¿Sofía? Ricardo. Necesitamos hablar sobre nosotros. Comencé, sintiendo el peso de cada palabra. Yo, me siento sola y eso nos está separando. Se quedó en silencio. Como si procesara lo que estaba diciendo. ¿Estás diciendo que ya no me amas? Negué con la cabeza. Las lágrimas comenzando a formarse. No es eso. Pero siento que nos estamos perdiendo. Ricardo. Necesito algo más. Algo que me haga sentir viva de nuevo. Fue entonces cuando la verdad finalmente salió a la luz. Me involucré con Marcos. El carpintero. Y no sé qué hacer ahora. Ricardo se quedó en shock. Sus ojos se abrieron mientras trataba de procesar la traición. ¿Tú, me engañaste? Las palabras salieron como un susurro. Y supe que lo había herido profundamente. Pero al mismo tiempo, sentí un alivio al finalmente exponer la verdad. La mentira nos estaba destruyendo a todos. Y ahora que estaba ya a la vista, podíamos enfrentar las consecuencias. Esa noche fue una de las más difíciles de mi vida. Ricardo y yo hablamos durante horas, tratando de entender cómo habíamos llegado a ese punto. Me di cuenta de que, a pesar de todo, aún lo amaba. Pero de una manera diferente. Como alguien que ama un recuerdo. Un pasado. Marcos. Por otro lado, representaba el futuro. La posibilidad de una nueva vida. Pero el miedo a lo desconocido y la culpa por la traición me impedían tomar una decisión impulsiva. Al final, Ricardo me hizo una propuesta. Estaba dispuesto a perdonar. A intentar reconstruir lo que teníamos. Pero necesitaría cortar todos los lazos con Marcos. Quería que volviéramos a ser una familia. Que dejáramos todo atrás y empezáramos de nuevo. Estaba ante una elección imposible. Permanecer en una vida cómoda. Pero vacía. O arriesgarlo todo por una pasión intensa. Pero incierta. Después de muchas lágrimas y noches sin dormir. Tomé mi decisión. Sabía que, independientemente de lo que eligiera, habría dolor. Habría arrepentimiento. Pero necesitaba seguir lo que mi corazón decía. En la última mañana antes de que Marcos terminara su trabajo, fui hacia él. El sol de la mañana entraba por las ventanas, iluminando lo que sería el último momento que pasaríamos juntos en esa cocina que se había convertido en el escenario de nuestra historia. Decidí quedarme. Marcos. Dije, sintiendo que mi corazón se rompía mientras pronunciaba esas palabras. Él no dijo nada durante un largo tiempo. Simplemente me miró. Como si intentara memorizar cada detalle. Luego, con un gesto lento, comenzó a recoger sus herramientas. Aquellas que habían empezado todo. Lo entiendo. Sofía. Deseo que seas feliz. Fue todo lo que dijo antes de salir por la puerta. Sin mirar atrás. Mientras se alejaba, sentí que una parte de mí desaparecía con él. Pero sabía que había tomado la decisión correcta. Por más dolorosa que fuera. Ricardo y yo tendríamos un largo camino por delante. Y la culpa y el arrepentimiento estarían siempre conmigo. Pero tal vez, solo tal vez, podríamos reconstruirnos.
El carpintero me sorprendió con el tamaño de su herramienta. Pero no solo la herramienta física con la que trabajó en mi casa, sino la herramienta que usó para trabajar en mi corazón. Y esa. Lo sabía. Nunca sería la misma de nuevo. ¿Y tú? ¿Qué harías en esta situación? ¿Te quedarías o te irías? Deja tu opinión en los comentarios. Y esta es mi historia aquí en Secretos Infieles. No olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Hasta luego.